Por ahí del 2018 yo hice una publicación sobre un término aporofobia, que es el rechazo, la fobia, la exclusión del pobre por ser pobre. Hoy por la mañana una amiga consagrada me acaba de mandar un video en donde habla aquella que introdujo esta palabra. De hecho, no sabía que apenas fue en el 2017 que la Real Academia de la Lengua Española la aceptó. Les dejo en la descripción el video, creo que no tiene desperdicio, pero me gustaría hacer unas breves reflexiones rápido sobre este video. La primera, que al estarle escuchando, los argumentos que daba, me reafirmaba en varias cosas que yo he venido diciendo desde hace años. Por ejemplo, de que el problema, por ejemplo, con respecto a la inmigración, no es la inmigración por la inmigración. El problema es con los pobres. E inclusive esta señora pone el mismo ejemplo que ustedes sabrán que yo lo he puesto. Los turistas tienen campo abierto. O sea, ¿por qué? Porque si vienes a dejar dinero, entonces, y son migrantes, ¿va? Ellos no tienen problema. El problema son los que no pueden ni siquiera pagar una visa, ¿va? Entonces, o que no saben leer ni escribir. En fin, los pobres en pocas palabras. Y esto lo menciona ella, ¿va? O sea, esto porque se podría decir, no habría necesidad de haber inventado esa palabra de aporofobia, porque, por ejemplo, existe xenofobia, pero es que la xenofobia, estrictamente hablando, es rechazo al distinto, y como ella misma dice, por ejemplo, tú ves a los grandes artistas, a los grandes deportistas en países extranjeros, no son rechazados por ser diferentes, por ser extranjeros, ¿verdad? El mismo turista de alguna manera lo es y no recibe ese rechazo. El rechazo es contra los pobres, esos son los que estorban, y los pobres por los pobres. Eh, Además, cuando ella iba exponiendo esto, entiendo de que quizá pues no tendría que haber metido cuestiones de religión y todo esto, pero yo personalmente no puedo dejar de conectar con el Evangelio. Ella misma dice que el problema está en que vivimos una sociedad contractual, de contratos. Ciertamente yo sí te ayudo, pero estoy asegurado de que voy a recibir algo de regreso. Transacciones que no se pueden hacer con los pobres, porque los pobres no te pueden regresar nada. ¿Y a poco no? Cuando yo estoy diciendo esto, para aquellos que aman el Evangelio, en automática se les viene aquella cita de nuestro Señor que dice: cuando hagan una fiesta no inviten a sus familiares y a los ricos y todo esto, no. Inviten a los pobres, a los lisiados, a los leprosos, porque de ellos saben que no podrán recibir paga. Entonces, creo que ya hay mucho aporte en el video porque se maneja en una cuestión de derecho natural, de ley natural. Pero es que aquí es cuando tú dices, ¿cómo un católico ni siquiera por ley natural está entrando esto? Ya no les digo por la revelación, que si nos vamos a la revelación, al magisterio, a la patrística, cuando escuchas a los padres de la iglesia sobre el tema de los pobres, de los refugiados, de los inmigrantes y todo esto, es que nos cortan la cabeza con el tipo de comportamiento que estamos teniendo, hermanos. Además, creo providencial que Facebook hoy me recordara una publicación que la he vuelto a publicar nuevamente, en donde palabras más, palabras menos, digo, fíjense cómo empiezan a asemejarse tanto este movimiento, por ejemplo, del aborto, los abortistas, y los que yo les llamo falsos pro vida o pro nacimiento, que solamente defienden la dignidad del no nacido, o si bien nos va, también de los nacidos, pero de algún tipo de nacidos, no de todos los nacidos. Evidentemente esos, aunque se digan pro vida, no son pro vida, no les cabe el término a estas personas. Y lo que decía en esa publicación es de que fíjense cómo los abortistas dicen que las mujeres las mujeres pobres tienen que abortar porque no tienen un futuro que dar a esos hijos. Esos hijos van a sufrir de pobreza y de miseria, y que por eso hay que abortar. Y por el otro lado, estos falsos providas te dicen, sí, hay que salvar al no nacido y todo eso, pero a las mujeres inmigrantes y todo esto, pues, ¿saben qué? Sí tengan bebés, pero ténganlos en sus países.
O sea, no vengan a estorbar aquí. No lo dicen textualmente, pero cuando tú ves la retórica que manejan, es esto de raíz, es esto de fondo. Los que estorban son los pobres. También pensé en aquel video, también se los dejo en la descripción, que también les mencionaba de cómo en un sentido es más fácil ser provida en el sentido de defender al no nacido que provida en el sentido de defender al pobre, porque cuando tú estás defendiendo al no nacido, se te puede venir la mamá o el papá o los de la clínica abortista y todo y te escupen y realmente es un ambiente bien duro, bien satánico, inclusive me atrevería a decir, en muchos casos. Pero al fin y al cabo el depositario de tu obra de amor la estás haciendo por ese bebé que igual no te va a dar las gracias, pero tampoco te va a mentar la madre, tampoco te va a agredir. Quiero saber cuántos casos hay de niños salvados del aborto que van y le destrozan la oficina a el líder pro vida porque salvaste mi vida. Yo prefería que me abortaras. Me imagino que habrá unas cuantas, ¿verdad? Pero no es infinitamente, nunca va a ser la norma. Eso, ¿verdad? Al contrario, la norma es que eso se te acerquen y te digan gracias por haber peleado mi vida, por mi vida. Ahora, ¿cuántos que asisten al pobre, al drogadicto, al miserable, a todas estas personas? ¿Cuántos han terminado escupidos, agredidos? Que das el plato de comida y te lo avientan en la cara precisamente porque están en los efectos de la droga, ¿eh? O porque ya tienen problemas mentales. Entonces hay unas cuestiones que valdría la pena profundizar. No me alargo más en esta cuestión, simplemente quiero cerrar con una cosa más. Después del video de Kuno Becker que ataca al presidente Donald Trump, aquellos que no lo hayan visto se los dejo también en la descripción. Recibo este mensaje, voy a cubrir el nombre, que dice así: parece que quisieras que Trump fuera santo para apoyarlo y votarlo. No, voy a ir respondiendo, es más, perdón. No, yo no espero que Trump sea santo para apoyarlo. De hecho, lo he apoyado en lo apoyable. Pero a diferencia seguramente de ti, y sabrás a quién me refiero porque te voy a mandar el link de este video, muy posiblemente, a diferencia de ti y de otros que lo han apoyado también en las cosas buenas que hace, pero que se han quedado callados ante las cosas malas que hacen, yo no soy de esos. Sorry. Me disculpas. Pero yo no pretendo que Trump sea santo para apoyarlo, porque yo ya lo he apoyado en lo apoyable. Pero no soy un cobarde que se queda callado en confrontarlo en lo confrontable. Sigue diciendo este hermano: él no lo es ni mucho menos, pero los demócratas son terriblemente peores. ¿No conoces historia? ¿Ni siquiera la más reciente? Yo te preguntaría varias cosas. Primera, ¿no conoces mi historia? Aun cuando estas redes sociales últimas son las terceras redes sociales, he cerrado por 2 veces mis redes sociales, aún en estas puedes encontrar material de sobra en las cuales en los mandatos de Obama confronté a Obama, confronté a los demócratas. En las elecciones pasadas, cómo le di duro a Hillary, a Univision, a Jorge Ramos y todo este tipo de cuestiones. Y pese a eso, hubo iniciativas pro vida, entre comillas, que me calumniaron diciendo que yo apoyé a Hillary Clinton. Tan descarados son así, ¿no? O sea, salvan vidas de bebés, pero no les importa matar la vida de uno a nivel de fama, porque también es matar la fama, tal cual matar la fama, si es el magisterio de la iglesia. No. Y se dicen pro vida, y no les importa calumniar a esta gente pro vida. O sabotear cursos, por ejemplo, que tenía, ya lo he mencionado, de doctrina social de la iglesia a un grupo de verdaderos providas, sencillos, pero que no son los mandones. Pero los mandones se incomodan. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la iglesia les pisa los callos a ellos y le pisa los callos también a Trump y a muchos de los republicanos, no solamente a los demócratas. Entonces,
¿Qué es este tipo de payasada? Que me vengan con que, él no es ni mucho menos santo, pero los demócratas son terriblemente peores. De acuerdo, lo he denunciado yo. Es más, yo le he mencionado de cómo, con esto, por ejemplo, de las jaulas. Es cierto, las jaulas no las puso Trump, las puso Obama. Pero quiero ver cuántos trompistas en el tiempo de Obama levantaban la voz, hicieron un campamento, como yo lo hice, afuera de la Misión Santana, por ejemplo en la Florida, en Homestead, cuando Obama fue para allá y que no nos quiso recibir, que hicimos ayunos afuera por días, que hasta uno de los parroquianos tuvo que ir al hospital porque sí se puso muy mal. Quiero ver cuántos tompristas tuvieron los pantalones de criticar a Obama en el momento que tenía esas jaulas y esos comportamientos. Ah, no, ahora sí, le atacan a Obama, ¿por qué? Porque sirve de promoción de su Trump. No, discúlpame, yo no voy a entrar en esas payasadas, en esas marrullerías, porque eso sería despreciar la verdad. La verdad. Yo no me adhiero a partidos políticos, yo me adhiero a principios. Tan me adhiero a principios que por eso creo que por muy pequeño que sea, que lo voy a mencionar ahorita al final porque menciona algo este hombre, apoyo al American Solidarity Party y a Brian Carroll, que es su candidato, porque ellos sí son verdaderamente pro vida, de toda vida humana. Además tienen algunas políticas que se adhieren a la doctrina social de la iglesia, a varios pilares de la doctrina social de la iglesia. Entonces, no conoces historia, primero no conoces la mía, de cómo le he pegado a los demócratas. Además, que si vamos a historia, sírvate esto como reto. Te voy a pasar este link de este video, te sirva como reto para debatir cara a cara sobre cuestiones históricas respecto a las fronteras entre México y Estados Unidos. A ver cómo te va. A ver si no sé nada de historia. Si empezamos a sacar conclusiones, vas a salir raspado tú como lo saldría Trump. Ese Trump que hace algunos meses hasta estaba promoviendo un libro en donde hacía gala de cómo Estados Unidos terminó llevándose a Texas, ¿verdad? Yo no sé si conoces lo que hay atrás de todo esto, ¿ah? De la independencia de Texas y de cómo después Texas se fue para Estados Unidos. O como lo digo de manera irónica, ahora que Trump está renegociando varios tratados, ¿por qué no renegocia el tratado Guadalupe Hidalgo? ¿Sabes historia, no? Seguramente investiga qué tratado es ese, ¿verdad? Y cuál fue el contexto de esto. Termina diciendo este hermano: cada vez que hablas mal de Trump, estás favoreciendo y promocionando que ganen los demócratas. No. Cada vez que hablo mal de Trump, hay que ver si lo que hablo mal está mal. Si realmente no está mal, entonces en el debate me confrontas. Pero al pan, pan, al vino, vino. Nuestro Señor dice, digan sí cuando sí y no cuando no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Y lo que tú me estás promoviendo implícitamente a hacer es irme del lado del maligno. Porque yo tengo la conciencia tranquila en que he promovido a Trump y le he agradecido lo bueno que ha hecho, pero también no me callo ante lo malo que ha hecho. Así como ha salvado con sus políticas a muchos bebitos no nacidos, así ha pisoteado dignidad de seres humanos dentro del país y en otros países. Dice, porque solo uno de ellos dos ganará la elección, a menos que vivas en un mundo de fantasía donde veas otra opción a estas alturas, faltando poco más de un mes. La misma canta, pero revolcada. Sí, el American Solidarity Party es la mejor opción, pero es muy pequeñito, no va a ganar y todo esto. ¿Desde cuándo el bien se define por mayorías? Si vamos a esas, pues hoy por hoy la opción por Cristo en el mundo es mínima. Entonces hay que dejarla de hacer la opción por Cristo, porque es mínima. Hoy por hoy Cristo no gana en ninguna parte. Y que por eso entonces vamos a votar por los poderosos de este mundo en este momento. Es ridículo. Además, partidos como el American Solidarity Party nunca van a crecer si nunca se vota por ellos. Hermanos, me parece que hay muchas cosas que como católicos tendríamos que empezar a reflexionar, porque estamos cayendo en asquerosas, burdas y muy penosas hipocresías. Que Dios les bendiga.